7 de la mañana con 39 minutos. Ya tenemos a nuestra tercera y última invitada en esta mañana acá en la mesa de Radio América. Se trata de la abogada Ana Belén Cordero. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y obviamente pues asambleísta, legisladora, en este caso del partido de gobierno de Creo. Vamos a conversar sobre un tema de verdad que ha llamado la atención, el caso de Alex Saad, que recientemente pues un informe fue analizado en la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, gracias por estar con nosotros acá en Radio América. Es un gusto tenerlo una vez más. Estoy con mi compañero Carlos Murrieta, soy Nubia Villasís. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nubia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Ya, asambleísta, antes que nada, ¿usted nos puede poner el contexto, el caso de Alex Saad, este ciudadano colombiano, origen libanés, nacionalizado venezolano, pero que en este momento está preso en los Estados Unidos? Pero ¿qué tiene que ver toda esa maraña internacional acá con nuestro país, Ecuador, y sobre todo con Seguro Sucre? Mire, le comento, justamente lo que nace o lo que va a raíz de esto es primero las restricciones de cambio que había en el sistema Cadivi en Venezuela, ¿sí? Recordemos en la época, ahora menos, pero recordemos en esa época, los venezolanos no podían sacar divisas ni cambiar divisas, es decir, de su moneda local a dólares. Con eso se ideó, bajo la excusa de la nueva estructura financiera del sur y del ALBA, etcétera, se ideó el sistema Sucre. No tiene nada que ver aquí Seguro Sucre. Este es el sistema Sucre, que se ideó justamente como mecanismo de compensación de pagos entre Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Colombia, etcétera. Moneda virtual. Países. Pero ya. ¿Perdón? El Sucre, moneda virtual. No, mecanismo de compensación de pagos. Le voy a comentar un poco de qué se trata. En esa época recordemos que justamente los creadores de esto, el señor Pedro Páez, Andrés Arauz, Rafael Correa, Diego Borges, etcétera, idearon este sistema Sucre como un mecanismo de compensación. ¿Cómo funcionaba? Aparentemente, y eso digo aparentemente porque se simularon exportaciones desde Ecuador. ¿Por qué solo desde Ecuador y no desde ningún otro país? Porque el Ecuador era el único país que tenía el dólar. Operaciones de comercio exterior para aparentemente exportar materiales de construcción. Imagínese usted que en la época nos convertimos en el segundo país después de Estados Unidos mayor exportador de materiales de construcción, cuando ese nunca ha sido nuestro fuerte. Nosotros siempre hemos exportado camarón, mango, fresas, rosas, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos convertimos en el segundo país mayor exportador de materiales de construcción a través de esta empresa Foglo-Cons. Foglo-Cons es la empresa de Alex Saab, que estaba en Venezuela, que fue constituida en Ecuador, y los accionistas, aparte de Alex Saab, es este señor Álvaro Pulido, que antes se llamaba Germán Rubio, perseguido por la justicia por narcotráfico, quien cambió de nombre, y por el señor Jaime Eduardo Sánchez Llanes. Con estos antecedentes, que este señor último es hermano del asesor presidencial de Rafael Correa en su momento, esta empresa aparentemente se dedicaba a exportar materiales de construcción a Venezuela para planes de vivienda social. El problema no queda ahí. El tema es que finalmente se simularon esas operaciones de comercio exterior para que salga dinero de Venezuela, aparentemente para pagar a esos proveedores acá en Ecuador. El problema es que nunca llegó el dinero. Se utilizó este sistema de compensación donde aparentemente llegaban la moneda local venezolana al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela le daba sucres al Ecuador y Ecuador le ponía el cambio a Venezuela y luego se iba el dinero en dólares a cuentas en el extranjero. A través de esta es la relación o los tentáculos de Alex Saab en el Ecuador. Nosotros fuimos cómplices o le prestamos al cambio a Venezuela para este sistema de lavado. Asambleísta Cordero, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Según el informe de mayoría que aprobaron ayer en la Comisión de Fiscalización, más de 300 empresas utilizaron este sistema Sucre para sus exportaciones. ¿Empresas de qué sectores productivos? ¿Son solamente ecuatorianas? ¿Sus representantes en qué delitos pudieron haber incurrido si es que este es el caso? Mire, eran varias empresas de distintos sectores. Usted se sorprendería de ver que también en una época nos convertimos en exportadores de pimienta negra. Imagínese usted, en exportadores de piezas dentales, en exportadores de fajas masivas,
a Venezuela, ¿sí? Cuando ese nunca ha sido pues nuestro fuerte, y peor a Venezuela. Nosotros tenemos países en concreto, de acuerdo a lo que tiene registrado el Ministerio de Industria, SENAE, el SRI, cuáles son los mayores productos que nosotros exportamos. Entonces, fueron empresas justamente que se dedicaron a exportar este tipo de productos, pero también están relacionadas empresas atuneras, están relacionadas empresas que exportan cables, están relacionadas a empresas que alimenticias también, sí, muchas de ellas sobre pretexto de exportar algún producto relacionado a su giro de negocio, simulaban adicionales operaciones de comercio exterior. Y le pongo un ejemplo: hay una empresa en concreto que justamente durante los años 2012 y 2013, que fue donde más se dieron operaciones de comercio exterior en este sentido, multiplicó por 10 veces su impuesto a la renta. Uno diría, bueno, qué bueno, ¿no?, que tenga ganancias. Sin embargo, los siguientes años el impuesto a la renta fue en picada. Eso le podría decir a usted que son operaciones de comercio exterior inusuales. Los bancos debían reportar a la UAFE estas operaciones inusuales, tanto en el sistema financiero como de operaciones de comercio exterior de aduanas, del SRI, etcétera, ¿no? Asambleísta, ¿y existen indicios para afirmar que Alex Saab armó un sistema que habría ayudado a lavar $2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa? Porque de esto no ha dicho absolutamente nada la justicia norteamericana. Usted recordará que cuando lo detuvieron a Alex Saab, inicialmente tenía 10 cargos en su contra, pero solamente se quedó con uno. Este informe que ustedes han elaborado tal parece que es mejor que el de la justicia norteamericana, e incluso lo van a enviar a otros países. ¿Existe este sustento para afirmar aquello? Mire, bueno, primero nosotros no somos jueces ni fiscales para afirmar el cometimiento de un delito, pero sí podemos suponer, por los indicios que hemos analizado, que existen presuntas comisiones de un delito. Yo no me atrevería a hablar directamente de lavado de activos o como autor del lavado de activos, porque el requisito principal para lavar activos es la ilicitud de los fondos, ¿sí? En este caso, los fondos no necesariamente son ilícitos, habría que probar que provengan de simulaciones de exportaciones, pero en el caso concreto que lo juzga la justicia norteamericana, Alexa, es por delitos conexos al lavado de activos. Usted sabrá que existen delitos adicionales, como por ejemplo falsificación de documentos privados, públicos, simulaciones de negocios jurídicos, en muchos casos mentir, etcétera, ¿no? Ahí hay varios delitos que seguramente la justicia norteamericana lo hará. Lo que respecta a nosotros hoy a las 10:30 de la mañana estaremos entregando el informe donde la señora fiscal general del Estado, también entregaremos el informe donde el señor Contralor, y la próxima semana entregaremos el informe en la justicia norteamericana. Es importante señalar también que parte de estos fondos, a través de la señora Micaela Leder, se aportaron a la campaña del binomio Rafael Correa-Jorge Glass en el año 2013, aproximadamente $80,000. Este es otro tema también que implica un posible delito electoral que deberá investigar la Fiscalía. Asambleísta, oiga, y mucho, usted sabe que este país es futbolero por naturaleza, ¿no? Y se ha mencionado también a Miguel Ángel Or y a Nasib Neme, dirigentes del fútbol ecuatoriano, con el sistema Sucre. Si ellos cometieron alguna irregularidad, ¿por qué la Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna instrucción en su contra? Y hablando de esos dos nombres, ¿qué participación tuvieron con este sistema único compensación regional? Le comento, mire, la Fiscalía en su momento, en el año 2013, quien estaba a cargo, el señor fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, abrió unas investigaciones en contra de las personas que usted menciona, sobre todo de Electrocables. Sin embargo, bueno, usted sabe cómo funcionaba la justicia en esos momentos, esos informes o esas investigaciones fueron archivadas. Sin embargo, le comento cuál ha sido la participación, sobre todo de quien dirige el Liga Pro. ¿Qué pasó en esos momentos? Se retuvieron aproximadamente $57 millones de la empresa Foglocons, justamente por un proceso judicial. En una sentencia de una jueza Jaramillo en Guayaquil se ordenó la liberación de ese dinero, pero para sorpresa suya y de todos los que nos están escuchando, ese dinero no se le devolvió a la empresa Foglocons, es decir, al señor Pulido ni al señor Alex Saab. Ese dinero fue devuelto sorpresivamente a el señor Miguel Ángel Or, a empresas en paraísos fiscales del señor Lor. Por eso es que 2 años más tarde, Alex Saab, a través de su abogado Carlos Villavicencio, va al Banco Central y les dice: por favor,
devuélvame mi dinero, le dice a Verónica Artola, y Verónica Artola le dice, pero si ya se le devolvió hace 2 años atrás. Esa es una pelea, una bronca que tiene el señor Saab con el señor Miguel Ángel Oro. Ahora, hay un tema que hay que tener claridad. ¿De quién es el dinero que estaban lavando? O sea, es un sistema para lavar fondos, ¿verdad? Pero ¿de quién era el dinero? ¿Era de Ecuador? ¿Era el dinero que lavaban quizás personas ecuatorianas o que lavaban personas venezolanas? Lo último, lo que usted hace ver, eran personas de Venezuela que no podían sacar dinero de Venezuela de manera legal, como lo hacemos nosotros libremente. Entonces simulaban operaciones de comercio exterior. Digamos, usted me manda tierritas, piedritas, pimienta, lo que usted guste. Incluso habían sobrefacturaciones y sobrevaloraciones. Hablemos que usted me enviaba 1 kilo de pimienta, finalmente me terminaba enviando 20 kilos de pimienta y eso estaba valorado en $10, finalmente me lo mandaba en $800 para yo poder justificar de alguna manera sacar ese dinero desde Venezuela para poder tener los fondos fuera. Nosotros con el sistema Sucre y como Ecuador nos prestamos para esta estructura finalmente, ¿no? Asambleísta, ¿y qué tiene que ver el Banco Central del Ecuador y las reservas internacionales? Porque también es un tema que se ha mencionado en el marco de esta investigación. Sí, le comento y agradezco la pregunta porque no es un sistema, no es una investigación sencilla que tiene varias aristas. Ustedes me lo han hecho en las preguntas. Justamente este sistema, al ser un sistema de compensación, ¿sí? No es como una operación de comercio exterior regular de banco privado a banco privado y se acabó. Como justamente ellos tenían en su cabeza el hecho de querer quitarle el monopolio al dólar, es decir, desdolarizar, quitarle el monopolio al sistema SWIFT, que es el sistema de transferencias interbancarias, ellos idearon este sistema. Entonces, trabaja el empresario venezolano, ¿sí?, que hace una operación de comercio exterior con el empresario ecuatoriano. Entonces, el empresario ecuatoriano envía aparentemente las mercancías al empresario venezolano, el empresario venezolano le da la moneda local venezolana al Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Venezuela le da al Banco Central del Ecuador sucres y el Banco Central del Ecuador no recibe todavía los dólares durante 6 meses y dispone de la reserva internacional durante 6 meses para pagar al empresario ecuatoriano. Esa disposición de fondos públicos, de las reservas de los depósitos de los ecuatorianos, se toma al cambio, como quien dice, para pagar estas operaciones entre privados. Eso perfecciona un perfecto peculado. Oiga, ¿y Andrés Arauz qué tiene que ver en este tema? Andrés Arauz era funcionario del Banco Central, él, Pedro Páez, Rafael Correa y Diego Borja son los creadores y quienes ideaban y trabajaban en el Banco Central en la época justamente para crearla. ¿Se acuerda usted en esa época cuando se hablaba de la estructura financiera del sur, del sistema del ALBA, de vamos a crear unas transacciones para nosotros, para un sistema regional? Pues ahí está el discurso hoy materializado en un delito de cometimiento de lavado de activos internacional. Ahora, pero hablan de Andrés Arauz porque estuvo de candidato, pero en ese sistema han de haber habido muchísimos funcionarios de carrera involucrados, pues no, jefes de área, por todos los informes, o sea, no solamente deben ser 4 personas, o sea, debe ser bajito unas 20 personas dentro del Banco Central. ¿Por qué solamente centrarse en estas cabezas políticas visibles y no en los constructores, en los que armaron los informes y todos la parte tecnócrata que debió haber sido hecha? Si se revisa el informe a profundidad, se encuentran varios nombres, entre esos nombres el señor Diego Borja, el señor Pedro Páez, el señor, por supuesto, Andrés Arauz. Está también, en ese momento fue funcionaria la señora Verónica Artola. Hay varios funcionarios de rangos, como usted menciona, rangos medios, jefes de área, miembros del directorio del Banco Central. Y no solamente del Banco Central, si bien es del organismo principal del cual se ejecutó este sistema, también están implicados funcionarios de la época del SRI, como el señor Carlos Marx Carrasco, de aduanas, como el señor Pablo Romero, hoy prófugo de la justicia. La lista es grande. Están también implicados personas en la UAFE, etcétera. Son varias instituciones que omitieron su deber de reportar estas operaciones inusuales en el sistema Sucre
y que hoy deberán ser investigados por la justicia. Oiga, la última pregunta para que quede mucho más claro el tema. Cuando hablan de exportaciones de faja, de pimienta negra, todo esto es ficticio. Es decir, que iba el contenedor vacío o sí ponían pimienta negra y sí ponían fajas en el contenedor. En algunos casos sí ponían, mire, el periodista Pablo Jaramillo de la revista Plan B, anteriormente Plan B, antes revista Vanguardia, justamente investigó este tema. De hecho, él me pasó la información y todos los archivos que él investigó. Él justamente identificó que se hicieron, sí, algunas operaciones de comercio exterior se enviaron, pero sobrevaloradas o sobrefacturadas. ¿A qué me refiero? Yo le estoy poniendo en el contenedor 20 fajas, pero digo que estoy poniéndole 800 fajas y finalmente le pongo 20 fajas. ¿A qué precio? Normalmente cuestan, no sé, me invento, cada faja vale $30, le estoy poniendo $300 cada faja. ¿Para qué? Para justificar efectivamente que salga ese dinero de Venezuela y pueda justificar esta operación ficticia de comercio exterior. Ok, muchísimas gracias de verdad por habernos explicado con mucha claridad, este tema de Alex Sats, porque son un poco complicados de entender, y la relación sobre todo internacional, porque este es un ciudadano que no es ecuatoriano, está ya detenido en Estados Unidos, y obviamente pues era un poco raro de que la Asamblea Nacional pues se haya detenido para analizar el caso de este ciudadano extranjero. Gracias por su participación a la abogada Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y asambleísta de la bancada de Creo. Que tenga buen día, asambleísta. Encantada, buenos días. Buenos días, asambleísta. 7:55.